Tu pasatiempo con la tierra nos avergüenza, dijo mi hermano en la cena familiar. Se quedó helado cuando el ministro de Agricultura aterrizó para darme un premio nacional en mi patio trasero. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El motor de mi vieja camioneta Ford tosió un par de veces antes de apagarse, como si protestara por haberla hecho subir la colina serpenteante que llevaba al viñedo de mi familia. El polvo del camino se asentó lentamente sobre la pintura azul, ya descolorida por el sol y salpicada de barro seco. A través del parabrisas, la finca se extendía como una postal perfecta, hileras de vides perfectamente alineadas, una casona de estilo colonial con tejas rojas y, al fondo, el brillo del sol de la tarde sobre el valle. Era la imagen del éxito, el legado de los Balbuena. Un legado del que, al parecer, yo era la única que desentonaba. Apagué la radio, donde sonaba una canción de folk que a nadie más en mi familia le gustaría, y respiré hondo. La reunión familiar anual. Más que una celebración, se había convertido en un juicio. Un recordatorio anual de todas las formas en que yo, el Ara, había fallado en cumplir con las expectativas. Cuando bajé de la camioneta, el contraste fue inmediato y brutal. El Audi reluciente de mi hermano Damián estaba aparcado cerca de la entrada, tan negro y brillante que parecía absorber la luz. A su lado, el SUV de lujo del marido de mi hermana Valeria, un vehículo que gritaba, familia adinerada de suburbio. Y luego estaba mi camioneta. Mi fiel compañera de trabajo, con sus abolladuras que contaban historias y una capa de tierra que demostraba su utilidad. Para mí, era un símbolo de trabajo duro. Para ellos, era una valla publicitaria de mi fracaso. Vaya, vaya. Mira lo que trajo el viento, la voz de Damián, cargada de sarcasmo, cortó el aire. Salió de la casa, alisándose una arruga inexistente en su camisa de lino de $200. ¿Tuviste que empujarla para subir la última cuesta, el Ara? Sonreí, una sonrisa que no me llegó a los ojos. Arranca bien, Damián. Es más de lo que se puede decir de algunas personas. Él soltó una risa corta y sin alegría. Graciosa. En serio, ¿cuándo vas a deshacerte de esa chatarra? Nos avergüenzas. Mi hermana Valeria apareció detrás de él, con una copa de vino blanco en la mano y una mirada de desdén que había perfeccionado con los años. Llevaba un vestido veraniego que probablemente costaba más que el motor de mi camioneta. No seas tan duro, Damián. Quizás es todo lo que puede permitirse con su pasatiempo. La palabra pasatiempo goteaba con descendencia. Antes de que pudiera responder, mi primo Mateo salió corriendo de la casa y me abrazó con fuerza. Mateo era el otro, raro, de la familia, un artista que pintaba murales y vivía en un estudio caótico en la ciudad. El Ara. Qué bueno que llegaste. Ignóralos, están amargados porque el vino de este año no es tan bueno como el del año pasado. Le devolví el abrazo, agradecida por su presencia. Gracias, Mateo. Al menos alguien se alegra de verme. Siempre, susurró, y luego, en voz más alta, dijo, vamos, mamá Beatriz ha hecho su famosa paella. Y créeme, necesitarás energía para sobrevivir a la cena. Mientras caminábamos hacia la casa, sentí las miradas de mis hermanos clavadas en mi espalda. Sabía que la camioneta era solo el principio. La verdadera inquisición comenzaría en la mesa. Cada año era lo mismo. Y cada año, yo aguantaba, con la esperanza de que algún día, vieran más allá de las apariencias. Pero la esperanza, como las vides en una mala temporada, se estaba marchitando. El comedor era el corazón de la casa y el escenario principal de nuestros dramas familiares. Una larga mesa de roble macizo, herencia de mi abuelo, dominaba la estancia. Estaba cubierta con el mejor mantel, la vajilla de porcelana y copas de cristal que solo se usaban en ocasiones especiales. El aroma de la paella de mi madre, Beatriz,
se mezclaba con el olor a cera de abeja de los muebles pulidos. Todo era perfecto, opulento y diseñado para impresionar. Me senté junto a Mateo, mi único aliado en este campo de batalla. Mi padre, Ignacio, presidía la mesa con la solemnidad de un juez. Era un médico retirado, un hombre que creía en la disciplina, los resultados tangibles y las carreras respetables. Mi trabajo con la tierra no entraba en ninguna de esas categorías. Bueno, Damián, comenzó mi padre, sirviendo el vino. ¿Alguna novedad en el mundo de las altas finanzas? Mi hermano se irguió, encantado de ser el centro de atención. De hecho, sí. Cerramos el trato de la fusión de Solatech la semana pasada. Una operación de 90 millones. El bono de este año va a ser sustancial. Hizo una pausa para que todos asimiláramos la cifra. Maravilloso, hijo, exclamó mi madre, sus ojos brillando de orgullo. Siempre supimos que llegarías lejos. ¿Y tú, Valeria, cómo va la organización de la gala benéfica?, continuó mi padre, pasando el foco a su hija predilecta. Valeria se atusó el pelo. Agotador, pero gratificante. El alcalde ha confirmado su asistencia, y hemos conseguido que la joyería más exclusiva de la ciudad done el premio principal de la rifa. Se trata de mantener las apariencias, de codearse con la gente adecuada. Es un trabajo a tiempo completo. Asentí lentamente, pinchando un trozo de pimiento con el tenedor. Mantener las apariencias. Esa parecía ser la religión de mi familia. Entonces, como era inevitable, todos los ojos se volvieron hacia mí. El silencio se hizo más denso. ¿Y tú, Elara?, dijo mi padre, con un tono que intentaba ser amable pero que sonaba forzado. ¿Cómo van tus plantas? Tragué. Bien, papá. Las plantas crecen bien. La cosecha de tomates hidropónicos ha sido excelente este trimestre. Damián soltó un bufido. ¿Tomates? Elara, por favor. Dirijo transacciones millonarias y tú me hablas de tomates. ¿Cuándo vas a tomarte la vida en serio? Tienes 32 años. Esa jardinería glorificada, tuya no es una carrera. Es un pasatiempo hippie que no te lleva a ninguna parte. No es jardinería, Damián. Es agrotecnología, repliqué, manteniendo la calma. Estoy desarrollando sistemas de cultivo sostenibles que requieren un 90% menos de agua. Oh, por favor, intervino Valeria. Suena muy noble en el papel, pero, ¿qué significa eso en el mundo real? ¿Puedes vivir de ello? ¿Puedes construir un futuro? Mi Inés, dijo, refiriéndose a la prometida de Damián, acaba de comprarse un apartamento en el centro. Eso es construir un futuro. Mi madre suspiró, una nube de decepción cruzando su rostro. Hija, solo nos preocupamos por ti. Vemos a tus hermanos prosperar, y a ti, estancada. Con esa camioneta vieja, viviendo en esa pequeña casa junto a esa parcela de tierra. Esa parcela de tierra es mi laboratorio, mamá. Y mi casa está pagada. No tengo deudas, dije en voz baja. Ese es el problema, casi gritó Damián, golpeando la mesa con la palma de la mano y haciendo tintinear las copas. No tener deudas no es tener ambición. Es conformismo. Es el mantra de los fracasados. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Miré mi plato, la paella de repente sin sabor. Sabía que no tenía sentido discutir. Para ellos, el éxito se medía en euros, en metros cuadrados, en caballos de potencia. Mi éxito, silencioso y creciente como las raíces de mis plantas, era invisible a sus ojos. Y esa noche, me di cuenta de que quizás nunca lo verían. No, a menos que se los mostrara de una forma que no pudieran ignorar. Después de la cena, el ambiente seguía cargado. Me escapé al porche trasero con la excusa de tomar aire fresco, pero en realidad solo necesitaba un respiro de la sofocante atmósfera de juicio. Mateo se unió a mí, pasándome una cerveza fría sin decir una palabra. Nos quedamos allí,
mirando las estrellas que empezaban a salpicar el cielo oscuro. No dejes que te afecte, dijo finalmente. Son como caballos con anteojeras. Solo ven el camino que tienen delante. Lo sé, Mateo. Pero a veces duele que sean tu propia familia los que tiran del carro. Nuestro momento de paz fue interrumpido por la voz severa de mi padre. Elara, ¿puedes venir a mi despacho un momento? Damián y yo necesitamos hablar contigo. Mi estómago se encogió. Esto no era bueno. Mateo me dio un apretón de ánimo en el hombro antes de que me levantara y lo siguiera. El despacho de mi padre era como él, ordenado, anticuado y lleno de trofeos de una vida pasada. Libros de medicina encuadernados en cuero, diplomas enmarcados en la pared, una foto de él y mi madre en su juventud. Damián ya estaba allí, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia. Mi padre se sentó detrás de su imponente escritorio de caoba y me indicó que tomara asiento en la silla de enfrente. La silla del acusado. Elara, comenzó mi padre, juntando las yemas de los dedos. Como sabes, mantener esta finca es costoso. Los impuestos, el mantenimiento de las vides, las cosas no han ido tan bien como esperábamos últimamente. Miré a Damián, cuyo rostro era una máscara de falsa preocupación. La cartera de inversiones de la familia ha sufrido un par de golpes inesperados, añadió mi hermano. Nada grave, por supuesto, pero requiere que hagamos algunos ajustes. Que seamos proactivos. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Sabía a dónde iba esto. Hemos estado pensando, continuó mi padre, evitando mi mirada, en los activos que no están generando rendimiento. Y, francamente, esa parcela de tierra que estás usando, es un terreno de primera calidad que está siendo desperdiciado en experimentos. Es mi laboratorio, repetí, mi voz más firme de lo que me sentía. Es la base de todo mi trabajo. Y lo apreciamos, de verdad, dijo Damián, su tono tan falso que me dio náuseas. Pero tenemos que ser realistas. La familia es lo primero. Y la salud financiera de la familia es primordial. Por eso, intervino mi padre, finalmente mirándome a los ojos, hemos tomado una decisión. Hemos decidido poner la tierra a la venta. El aire se escapó de mis pulmones. No era una discusión. Era una sentencia. De hecho, sonrió Damián, claramente disfrutando el momento, ya hemos encontrado un comprador. Un desarrollador inmobiliario llamado Ramiro Vargas. Está muy interesado. El acuerdo está prácticamente cerrado. Mi padre abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre. Lo deslizó sobre la superficie pulida hacia mí. Esto es para ti. 10.000 euros. Para compensarte por las molestias y ayudarte a empezar de nuevo en otro lugar. 10.000 euros. Por 8 años de mi vida. Por el lugar donde había nacido mi imperio. Era un insulto tan grande, tan profundo, que me quedé sin palabras. No era por el dinero. Era la traición. La absoluta y total falta de respeto. Me habían borrado de la ecuación de mi propia vida. Me levanté, cogí el sobre sin mirarlo y me dirigí a la puerta. Espero que esto solucione vuestros problemas, dije, mi voz temblando de una ira fría. Y mientras salía, supe que la guerra acababa de empezar. Salí del despacho sintiéndome hueca, como si me hubieran arrancado algo vital. El sobre en mi mano pesaba 1 tonelada, no por el dinero, sino por el peso de la traición. Caminé por el pasillo sin rumbo, mis pensamientos eran un torbellino de ira y dolor. Necesitaba salir de allí, alejarme de sus caras sonrientes y sus justificaciones vacías. Al pasar de nuevo por el despacho, cuya puerta habían dejado entreabierta, me detuve. Escuché la voz de Damián, más relajada ahora, teñida de triunfo. Estaba hablando por teléfono. Normalmente, habría seguido mi camino. No soy de las que escuchan a escondidas. Pero algo en su tono me hizo congelarme. Sí, Ramiro, todo en orden, decía Damián.
pude imaginarlo recostado en la silla de mi padre, con los pies sobre el escritorio. Ha sido más fácil de lo que pensaba. Un poco de drama, un par de lágrimas, pero ya está hecho. Hubo una pausa, y luego Damián se echó a reír. Fue una risa cruel, despectiva, que me heló la sangre. ¿Qué si sabe el valor real? Por supuesto que no, se burló. Sí, mi hermana la ecologista no tiene ni idea. Cree que sus lechugas valen algo. ¿Lechugas? Le hemos dado 10.000 euros por un terreno que tú y yo sabemos que vale al menos 2 millones solo por la recalificación. Para cuando se dé cuenta, la tierra será un resort de lujo y nosotros estaremos bebiendo champán a su salud. Me apoyé contra la pared, sintiendo que las piernas me fallaban. Cada palabra era un puñetazo en el estómago. No era solo que me hubieran traicionado, se estaban regodeando en ello. Se estaban riendo de mi pasión, de mi trabajo, de mi supuesta ingenuidad. Mi hermana la ecologista. Cree que sus lechugas valen algo. La condescendencia me ahogaba. La ira que había sentido antes se transformó en algo diferente. Algo frío, afilado y absolutamente claro. Se acabaron las esperanzas. Se acabaron las justificaciones. Se acabaron los intentos de hacerles entender. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. Saqué mi teléfono del bolsillo, mis dedos moviéndose con una precisión helada. Abrí mi aplicación de mensajería segura y busqué el contacto de mi director financiero, Silas. Un hombre brillante y despiadado que había contratado precisamente para momentos como este. Mi mensaje fue corto, casi quirúrgico. Silas. Inicia el protocolo, cosecha. Mañana. No hubo duda en mi pulso al pulsar, enviar. La respuesta de Silas fue casi instantánea, como siempre. Recibido. La cosecha será abundante, Elara. Guardé el teléfono en el bolsillo. Una calma extraña se apoderó de mí. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba cubierto por una capa de determinación de acero. Habían querido jugar a los negocios. Pues bien, mañana iban a recibir una lección magistral. Y yo iba a ser la profesora. A la mañana siguiente, el desayuno en la terraza fue un asunto tenso y silencioso. El aire fresco del campo no podía disipar la pesadez que flotaba entre nosotros. Yo me limité a remover mi café, sintiendo las miradas intermitentes de mi familia. Mi padre parecía culpable, mi madre ansiosa, y Damián. Damián parecía un gato que se acababa de comer un canario. Irradiaba una autosatisfacción insufrible. Valeria, a su lado, le lanzaba miradas de complicidad. Solo Mateo me miraba con genuina preocupación, pero yo le devolví una mirada tranquila que pareció desconcertarlo. Estaban esperando que me derrumbara, que suplicara, que montara una escena. Pero yo permanecí en silencio. La calma antes de la tormenta. Fue entonces cuando lo oímos. Primero, un zumbido distante, como un insecto gigante. El sonido creció rápidamente, convirtiéndose en un estruendo rítmico y potente que hacía vibrar las copas de cristal sobre la mesa. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Ignacio, poniéndose en pie y mirando al cielo. Todos seguimos su mirada. Un punto negro en el cielo azul se hizo más y más grande. Era un helicóptero. Un elegante helicóptero negro con una franja dorada, que se dirigía directamente hacia nuestra finca. ¿Esperamos a alguien?, preguntó mi madre, nerviosa. Damián frunció el ceño. No que yo sepa. Quizás algún vecino millonario con ganas de presumir. El helicóptero no pasó de largo. Hizo un círculo amplio sobre la casa, como si estuviera inspeccionando el terreno, y luego comenzó a descender con una precisión asombrosa, aterrizando en el extenso césped que se usaba para las fiestas de verano, a unos 50 metros de donde estábamos. Sus hélices levantaron una ráfaga de viento que agitó el mantel y mi pelo. Nos quedamos todos paralizados, observando en un silencio atónito. La puerta del helicóptero se deslizó hacia un lado y una figura descendió. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo plateado y un traje impecable.
Le siguieron 2 ayudantes y un par de personas con cámaras que reconocí al instante como periodistas de la prensa nacional. Mi padre se quedó boquiabierto. No puede ser. Es Leandro. El ministro de Agricultura. La mente de mi familia se puso a toda marcha. ¿El ministro de Agricultura, aquí? Damián se enderezó, alisándose la camisa. Valeria se retocó el pelo. La única explicación lógica para ellos era que venía a ver a mi padre. Ignacio, a pesar de estar retirado, seguía siendo una figura respetada en la comunidad. Ignacio. Beatriz. Poneos de pie, susurró Damián con urgencia. Es una oportunidad de oro. Valeria, sonríe. Se prepararon para recibir a la distinguida visita, una delegación de bienvenida improvisada. Pero el ministro Leandro no se dirigió hacia ellos. Pasó de largo junto a mi padre, que se había adelantado con la mano extendida, ignoró la sonrisa ensayada de Valeria y la postura importante de Damián. Sus ojos recorrieron el grupo hasta que se posaron en mí. Con una sonrisa cálida y respetuosa, caminó directamente hacia donde yo estaba sentada, todavía con mi taza de café en la mano. Las cámaras de los periodistas se giraron al unísono, capturando la escena. El ministro Leandro se detuvo frente a mí y extendió la mano. Doña Elara, dijo, su voz resonando en el silencio de la mañana. Es un verdadero honor conocerla en persona. Vengo personalmente, en nombre del gobierno, a entregarle el Premio Nacional a la Innovación Agrotecnológica por el trabajo absolutamente revolucionario que está llevando a cabo con su empresa, Verde Futuro. El mundo pareció detenerse. La expresión de mi familia era una obra de arte del shock y la incredulidad. Las mandíbulas estaban por los suelos. Damián parecía haber visto un fantasma. Valeria se quedó congelada con su sonrisa falsa pegada en la cara. Me levanté lentamente, estreché la mano del ministro y sonreí. Una sonrisa genuina, por primera vez en mucho tiempo. Ministro, dije, mi voz clara y firme. La agradecida, soy yo. Pero por favor, llámeme Elara. El caos mental de mi familia era palpable. Las palabras del ministro, doña Elara, Premio Nacional, Revolucionario, Verde Futuro, rebotaban en sus cerebros sin encontrar un lugar donde encajar. ¿Verde Futuro? ¿No era ella la de las lechugas? Justo en ese momento de máxima confusión, un coche de lujo entró por el camino de la finca y se detuvo detrás de mi camioneta. De él se bajó un hombre corpulento con un traje demasiado ajustado y una sonrisa de tiburón. Era Ramiro Vargas, el desarrollador inmobiliario. Llegaba, sin duda, para finalizar los detalles de la venta, para firmar el contrato que sellaría mi expulsión. Vio la escena, el helicóptero, el ministro, las cámaras, y su sonrisa vaciló, transformándose en una mueca de desconcierto. Se acercó al grupo con cautela, sus ojos moviéndose de un lado a otro, tratando de entender qué estaba pasando. Damián, dijo en voz baja, acercándose a mi hermano, que seguía paralizado. ¿Qué es todo esto? ¿He venido en un mal momento? Damián no pudo responder. Solo balbuceaba. Fue entonces cuando tomé el control. Me giré hacia el recién llegado, y mi sonrisa tranquila se convirtió en algo más afilado, más calculador. Señor Ramiro, qué puntual, dije, mi voz cortando la tensión. Creo que quería hablar con la dueña de Verde Futuro, ¿no? Pues está hablando con ella. Los ojos de Ramiro se abrieron como platos. Miró de mí a Damián y de vuelta a mí, la comprensión empezando a clarear en su rostro sudoroso. Pero tú eres, tartamudeó. La ecologista, sí. La de las lechugas, completé por él, sin perder la sonrisa. Luego di el golpe de gracia. Y, por cierto, gracias por aceptar nuestra oferta de adquisición la semana pasada. El equipo legal de Verde Futuro se mostró muy satisfecho con la rápida diligencia de su empresa, Promociones Vargas. Un jadeo colectivo recorrió a mi familia. Ramiro se puso pálido como un papel. ¿Adquisición?, susurró Damián, su voz un hilo. Oh, sí, dije, disfrutando cada sílaba.
Verde Futuro compró el 100% de Promociones Vargas el martes pasado. Una pequeña diversificación en nuestra cartera de activos. Lo que significa, señor Ramiro, que ahora usted trabaja para mí. Así que podemos cancelar este ridículo trato inmobiliario sobre mi terreno. ¿Le parece? Ramiro solo pudo asentir, mudo, pareciendo un pez fuera del agua. Me volví hacia Damián, cuya cara había pasado del blanco al verde. Parece que tu plan tenía un pequeño fallo, hermanito. Intentaste vender mi tierra a mi propio empleado. Deberías revisar mejor con quién haces negocios. El ministro Leandro, que había observado todo con un interés divertido, carraspeó. Bueno, doña Elara, si me disculpa, tenemos una ceremonia de premios que llevar a cabo. La prensa está esperando. Asentí y me volví para acompañarlo, dejando a mi familia en medio de las ruinas de su arrogancia. El poder había cambiado de manos. Y la cosecha, como había prometido Silas, estaba siendo abundante. La ceremonia fue breve y surrealista. El ministro Leandro me entregó una placa de cristal grabada frente a las cámaras, pronunciando un discurso elocuente sobre cómo Verde Futuro estaba asegurando el futuro alimentario de la nación, con su tecnología de agricultura vertical y sus algoritmos de optimización de cultivos. Mencionó de pasada nuestros centros de distribución en 3 continentes y el reciente acuerdo de colaboración con la Agencia Espacial Europea para desarrollar sistemas de cultivo en el espacio. Cada palabra era un nuevo clavo en el ataúd de la percepción que mi familia tenía de mí. Los vi de pie, a un lado, como estatuas de sal. Sus rostros eran un lienzo de emociones contradictorias, shock, negación, humillación y un terror incipiente. Una vez que el ministro y su séquito se hubieron marchado en su helicóptero, dejando un silencio atronador a su paso, la implosión comenzó. No, no lo entiendo, susurró mi madre, llevándose una mano al pecho. Verde Futuro, ¿esa es tu empresa? Una de ellas, respondí con calma, colocando la placa sobre la mesa del desayuno. Es la principal, la que financia las demás, incluyendo mis fundaciones sin ánimo de lucro. Damián finalmente encontró su voz, aunque era temblorosa y aguda. Eso es imposible. Mientes. Esto es un montaje. ¿Cómo podrías haber construido algo así? Tú cultivas verduras. Me reí. Una risa genuina y liberadora. Oh, Damián. Siempre tan predecible. Tu mente no puede procesar nada que no encaje en tu pequeña y ordenada caja de lo que es el éxito. Crees que soy una simple jardinera porque es más fácil para tu ego que admitir que no tienes ni idea de lo que hago. Saqué mi teléfono, el mismo que había usado para sellar su destino la noche anterior. Abrí una aplicación y se la mostré. Era el panel de control en tiempo real de Verde Futuro. Esto es lo que hago, dije, mi voz fría y precisa. Ingresos anuales del último ejercicio fiscal, $157 millones. Beneficio neto, 42 millones. Tenemos contratos activos con las cadenas de supermercados más grandes de Europa y Norteamérica. Nuestros sistemas operan en 17 países. En este preciso instante, 3.4 millones de personas se están comiendo productos cultivados con nuestra tecnología. Los números brillaban en la pantalla, crueles e irrefutables. Mi padre tuvo que sentarse, su rostro pálido y demacrado. Valeria miraba la pantalla como si fuera un texto en un idioma alienígena. Mi patrimonio neto personal, continué, mirando directamente a Damián, se estima actualmente en unos $230 millones, dependiendo de la valoración del mercado. Así que, sí, puedo permitirme esta parcela de tierra. Pero no había terminado. Había una última vuelta de tuerca. Y hablando de finanzas, dije, mi tono volviéndose gélido. La adquisición de Promociones Vargas fue muy educativa. Al revisar sus libros, descubrimos algunos tratos muy interesantes. Por ejemplo, una serie de préstamos de alto riesgo concedidos a un cierto banco de inversión para cubrir, digamos, pérdidas operativas imprevistas. La cara de Damián se descompuso por completo. El terror reemplazó a la incredulidad.
Descubrimos que tu división en el banco, Damián, está al borde de la quiebra. Perdiste una fortuna en una mala inversión en derivados y has estado usando préstamos puente para ocultar el agujero. Necesitabas desesperadamente el dinero de la venta de mi tierra, no para la salud financiera de la familia, sino para salvar tu propio pellejo antes de la auditoría del próximo mes. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por un sollozo ahogado de mi madre. La verdad, en toda su brutalidad, había sido revelada. No solo era yo la exitosa, sino que él, el hijo pródigo, el pilar de la familia, era un fraude a punto de derrumbarse. El castillo de naipes de mi familia se había derrumbado. La arrogancia fue reemplazada por un pánico abyecto. De repente, ya no era la excéntrica y fracasada Elara. Era su única esperanza. Elara, hija, balbuceó mi padre, poniéndose en pie con dificultad. No. No lo sabíamos. Si nos lo hubieras dicho. Deciros que, papá, le interrumpí, mi voz sin una pizca de emoción. Que cada vez que os reíais de mí, Hobby, os estabais riendo de una empresa multimillonaria. Que cada vez que me humillabais por mi camioneta, estaba volviendo de cerrar un trato internacional. ¿Habríais escuchado? ¿O simplemente habríais encontrado una nueva forma de menospreciarlo porque no lo entendíais? Nadie respondió. Sabían la respuesta. Damián dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de desesperación. Elara, por favor. Tienes que ayudarme. Si esto sale a la luz, estoy acabado. La familia, la reputación. La reputación, repetí, saboreando la ironía. ¿La misma reputación que estabas tan preocupado que yo manchara con mi camioneta? Es fascinante cómo cambian las prioridades, ¿verdad? Me acerqué a él, y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Miedo de mí. El terreno, obviamente, no está en venta, declaré, como si fuera un hecho sin importancia. Luego, mi mirada recorrió la finca, la casa que necesitaba reparaciones, las vides que parecían descuidadas, la pintura desconchada en la valla. El símbolo de su éxito superficial se estaba desmoronando. De hecho, continué, mi voz ahora la de un CEO en una sala de juntas, estoy aquí para haceros una oferta. Todos me miraron, conteniendo la respiración. Verde Futuro está buscando expandir su principal centro de investigación y desarrollo. Necesitamos más espacio para nuestros laboratorios de biogenética. Esta finca, con su historia y su ubicación, sería ideal. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Les ofrezco comprarles la totalidad de la finca Valbuena. Les pagaré un precio justo de mercado, basado en una tasación independiente que ordenaré hoy mismo. Será una oferta cerrada. Sin negociación. Les di la espalda y comencé a caminar hacia mi camioneta. Tienen 24 horas para decidir, dije por encima del hombro. Decidir si quieren ser mis socios comerciales en un nuevo proyecto, o simplemente mis antiguos vecinos. La elección es vuestra. No esperé a ver sus reacciones. Sabía que los había dejado con una elección imposible, un cambio de poder tan absoluto que les llevaría días procesarlo. Por primera vez, yo tenía todas las cartas. Y ellos no tenían nada. No me quedé para presenciar el huracán de emociones que seguramente desaté. No necesitaba ver las acusaciones, las lágrimas de cocodrilo o el pánico rastrero. Durante años, había anhelado su aprobación, pero en el momento en que finalmente la tuve a mi alcance, me di cuenta de que ya no la quería. Se había vuelto irrelevante. Mientras caminaba hacia mi camioneta, Mateo me alcanzó. Era el único que no parecía estar en estado de shock, sino más bien, divertido. Una sonrisa lenta se extendía por su rostro. Así que... Lechugas, dijo, dándome un codazo suave. No pude evitar sonreír. Lechugas que podrían comprar este valle entero, al parecer. Nos detuvimos junto a mi vieja Ford, el símbolo de mi supuesta vida humilde. Siempre lo supe, ¿sabes?, dijo Mateo, su tono ahora serio. No los detalles, claro. Pero sabía que había algo más.
La forma en que hablabas de tus plantas no era un hobby. Era la pasión de un constructor de imperios. Simplemente estaban demasiado ciegos para verlo. Gracias, Mateo. Por ser el único que miró de verdad. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, metiendo las manos en los bolsillos de sus vaqueros manchados de pintura. ¿De verdad les comprarás la finca? Me encogí de hombros, mirando hacia la casa donde las siluetas de mi familia se movían agitadamente detrás de las ventanas, como actores en una obra trágica. La oferta es real. El centro de IID es real. Necesito el espacio. Pero si aceptan o no, ya no es mi principal preocupación. Hice una pausa, reflexionando. Les di una lección sobre el valor, pero la lección más importante es para mí. Mi valor no depende de su reconocimiento. Nunca lo ha hecho. Le di un abrazo a Mateo. Sigue pintando tus murales, primo. Son más valiosos que cualquier acción en la bolsa. Él sonrió. Y tú sigue cultivando tus lechugas, prima. Subí a la cabina de mi camioneta. El asiento estaba gastado y olía a tierra y a trabajo. Olía a hogar. Giré la llave y el motor cobró vida con su familiar tosido. Era el sonido más dulce del mundo. Miré por última vez hacia la casona. El drama familiar seguiría su curso. Damián probablemente estaría suplicando, Valeria calculando, y mis padres tratando de encontrar una manera de reescribir la historia para quedar bien. Se enfrentarían a la humillación de tener que ser rescatados por la hija que habían despreciado. Se verían obligados a elegir entre su orgullo y su supervivencia. Pero esa ya no era mi batalla. Mi guerra había terminado. Y había ganado. No porque tuviera más dinero o poder, sino porque finalmente era libre. Libre de sus juicios, de sus expectativas, de la sombra de su decepción. Puse la camioneta en marcha y empecé a bajar por el camino de grava. El helicóptero del ministro ya era un punto lejano en el cielo. La ostentación se había ido. Solo quedaba yo, mi camioneta y la tierra. La tierra que ellos habían visto como un lastre y que yo había convertido en un futuro. Mientras el viñedo familiar desaparecía en mi espejo retrovisor, un pensamiento claro y sereno se instaló en mi mente. Durante años, buscaron el éxito en el brillo de los autos y el eco de los salones. Nunca pensaron en buscarlo en la tierra bajo sus pies. A veces, la mejor respuesta al juicio no es una discusión. Es simplemente dejarlos ver la cosecha que nunca supieron que estabas plantando. Y con esa idea, pisé el acelerador, dejando atrás un pasado de desprecio y conduciendo hacia un futuro que yo misma había sembrado y cultivado, en silencio, bajo sus narices. La cosecha, por fin, era toda mía.